Palabra. Seguimos informando a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, en la cual estaremos reseñando lo más importante que sucede en la República y también las acciones políticas que se vienen produciendo durante las últimas horas. Tenemos el contacto vía internet con la señora ingeniera Andrea González Nader, con quien vamos a conversar. Ella es parte del movimiento Fuerza Valiente, que hace poco dieron a conocer la posibilidad de que la señora ingeniera Andrea González Nader sea la candidata a la presidencia de la República conjuntamente con el partido Sociedad Patriótica. Queremos consultarle algunas circunstancias y también precisiones en el sentido de su participación política para el evento electoral que se avecina en la República del Ecuador. Ingeniera, buenos días, bienvenida al sur del Ecuador a través de esta gran alianza de medios de comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Pablo. No hay manera de que a mí me digan Loja y no se me antoje un tamal, así que con unas ganas de tamal. Ah, no, y también quiero probar chivito al hueco, ¿es? Claro, sí, sí. Chivito al hueco, lo tengo pendiente para esta próxima ida, que pronto estaremos allá a probar. Realmente Ecuador es un paraíso. Loja es reconocido a nivel mundial por su excelente café, su excelente atención, su gente maravillosa, educada. Realmente es un tesoro del sur del país. No, y es grandioso conocer de usted, por ejemplo, el que conoce parte de la gastronomía de nuestra provincia de Loja, este arte culinario que lo han venido cultivando tradiciones de generaciones en generación y que es importante incluso, señora Andrea, le voy a decir con todo el respeto a mi distinguida Andrea, por ejemplo, el conocer de antemano el tema gastronómico es economía en el Estado, es Así economía es. en las familias. Así es, y es parte de nuestra ideología, siempre ha sido la sostenibilidad del Ujú. país. Yo como ingeniera en medio ambiente siempre fue la propuesta, fue donde me encontré con mi anterior binomio. Y esto empieza a tomar forma cuando hablas de lo insostenible que es la seguridad, lo insostenible que es el tema económico y lo sostenible que debería ser. Siempre he creído que la economía local, nuestra economía interna, nunca ha tenido un gobierno que se enfoque en aquellos esfuerzos de toda la maravilla que tenemos. Somos un paraíso que se ha convertido en un infierno por culpa de la corrupción, pero con mucho cariño te digo que dentro de nuestras propuestas, que más adelante en el transcurso del periodo de la campaña podremos explicar con calma, pero siempre ha sido un sueño mío personal poner la gastronomía ecuatoriana al nivel de nuestro hermano país, Perú, internacionalmente, porque el consumo, no solamente interno, sino internacional, que se abre, cuando tú pones, por ejemplo, el día del tamal lojano, el día del chivito al hueco, con mucho cariño lo decíamos acá, el día nacional del pollo, son cosas que mueven la economía, no solamente hablan de turismo o de el tema de la herencia cultural. Y hay que aprender cómo, por ejemplo, países que mueven bastante su economía interna, como por ejemplo Estados Unidos, tiene, pero cada 2 días tiene un día de algo que produce un consumo Claro. interno saludable, ¿no? Porque obviamente el capitalismo desmedido y voraz sería imposible dentro de un concepto de sostenibilidad. Pero Ecuador está en pañales en lo que puede hacer respecto a su gastronomía, su cultura, y comparto contigo, esto es economía, no es solamente legado cultural, se mueve economía y ojo, la protección a esa economía sana es algo que lo dijimos desde el comienzo. Esta pelea no solamente es en territorio y a punta de bala, es que también hay que regresar a la gente a la economía sana. De lo contrario, ese padre de familia que no tiene cómo llevar el pan a su casa, no es que se va a hacer narcotraficante, pero le va a ir a pedir plata a un chulquero. Y ahí lo perdiste. Entonces, la reparación de tejido social es un concepto que se quedó en campaña y que no se aplicó y no se aterrizó a la guerra que estamos teniendo. Entonces, parte de luchar contra el narcotráfico y la economía ilegal es la protección y alimentarnos esta economía sana, esta economía de turismo, de nuestra maravilla culinaria, y es donde los jóvenes están dispuestos a trabajar. Si tú vas a las universidades y les pides a los jóvenes, chicos, vamos a darnos bala con el cartel de Sinaloa, te apuesto que no se te van a sumar, No, porque
saben que no pueden, pero si tú les pides a ellos, recuperemos la economía local, pongamos días que muevan economías locales internas sanas, ellos están totalmente dispuestos a utilizar la tecnología para conectar el campo con la ciudad. Propuesta que se viene escuchando, pero desde que tengo tiempos inmemoriales. Entonces, es importante saber que este país se repara hombro a hombro, no es solamente de una sola persona, ni nadie puede ser Google para tener todas las respuestas, se trabaja con un equipo y se trabaja con todos los recursos que hay. Este país es un paraíso que debe salir adelante con su gente y sus recursos. No hay más opción. Aquí no hay un gran salvador que va a venir a solucionarnos todos los problemas. Y ese es el precepto de sumar gente a este proyecto político. No, y es interesante lo que acaba de manifestar mi distinguida Andrea, en el sentido de mover la economía, de esta economía circular a través de los productos, insumos, conocimiento y talentos que tienen los territorios. Y cuando habla usted del tamal, por ejemplo, de gustar el tamal, significa que está moviendo la economía circular, significa que está apoyando el tema. Yo no comparto el tema de la agricultura y ganadería como el romanticismo del campesino. Yo creo que hay que ponerle las rieles de la industria alimentaria del mundo, porque no tenemos que producir únicamente para consumir nosotros, sino para vender. Por ejemplo, el tema de los desayunos escolares. A mí me llamó la atención cuando dice el presidente, ya tenemos una empresa que va a proveer de los alimentos a la niñez y también a los centros de rehabilitación. ¿Y qué pasa con los productores? ¿Por qué no modificar esa cadena a lo mejor para generar una economía circular en ese sentido? Andrea, para ir topando estos temas de economía, porque sí me interesa topar los temas de política. Totalmente, y es lo que siempre creo que tenemos la misma visión, ¿no? Ujú. Y hay que ser enfáticos en esto. Nosotros no estamos en contra de la minería ni en contra del petróleo, pero la minería y el petróleo, que son recursos que se acaban, tiene que esos réditos servir para que seamos mucho más tecnológicos en los productos premium. Y cuando tú vas a las universidades y les preguntas a los chicos, chicos, ¿cuáles son los productos de Ecuador que se reconocen a nivel internacional? O sea, cosas que la gente en Europa, en Estados Unidos, coge y dice, wow, producto de Ecuador. No es nuestro petróleo y no es nuestro oro, porque hay países que producen y tienen refinerías y mejor calidad de petróleo. No porque seamos ambientalistas, simplemente no es lo mejor que producimos. Los productos de calidad que se reconocen internacionalmente son el cacao, el camarón, el banano, el café, la lista de siempre. Ellos siempre han sido nuestros jugadores estrellas, pero nunca les damos de comer, no los entrenamos, no les damos vitaminas, los tenemos ahí en primera fila sacándose el aire. ¿Qué es lo que ha sucedido por justamente no que este rédito del petróleo, de la minería, no haya servido para sacarnos del subdesarrollo? Que estamos en el año 2024 y seguimos vendiendo la pepa de oro. Hay 2 o 3 empresas nacionales que han logrado, a costa de muchísimo esfuerzo y con cero ayuda, y más bien trabas de parte del gobierno, posicionar, por ejemplo, un chocolate de altísima calidad producido en Ecuador. ¿Por qué les ha tomado tanto? ¿Por qué son solo 3 empresas? ¿Por qué seguimos con esta promesa desde hace más de 37 años, que tengo yo, de que vamos a modernizar el tema de agrícola, que vamos a por fin exportar producto terminado y no materia prima? Entonces, no es solamente esta promesa de regresar la mirada al campo, como vengo escuchando desde hace tiempos inmemoriales, es que en realidad todo el rédito, el pescado del encebollado que se ganó durante la bonanza petrolera, nunca fue a parar a las manos del desarrollo de la tecnología o de la educación. Entonces, hay que dejar claro que no es que estamos en contra de la extracción petrolera, quedan 15 años, que esos 15 años sirvan para que esos réditos vayan a los sectores productivos que sí producen cosas de calidad, que siguen subiendo su precio. El precio del cacao está por los cielos, lamentablemente por factores climatológicos, pero es una oportunidad de oro para Ecuador de ganarle a Costa de Marfil y a Ghana, que son los principales productores de cacao. Entonces, no es cuestión de inventarse el agua tibia. La solución siempre fue esa. La corrupción se puso en la mitad y permeó todos los sistemas del Estado. Con mucho dolor hay que decir que Petroecuador es una de las compañías con mayores casos de corrupción a nivel nacional e internacional. Todos esos retos fueron a parar allá. Entonces, es una propuesta que simplemente habla de lo lógico, de lo que siempre tuvo que ser. Nos quedan 15 años de bonanza petrolera que hay que hacer que desarrollen en la parte tecnológica
La fuga de cerebros de este país es brutal. Tenemos ecuatorianos jóvenes trabajando en la NASA. Tuve la oportunidad de entrevistar hace poco en el programa de la radio a un chico que está haciendo partes de naves espaciales, ecuatoriano en la NASA. Es importante saber que aquí hay muchísimo potencial, que el agricultor es la promesa del cambio hacia una economía sana y que sabes que los chicos sí quieren sumarse a eso. No, y exactamente, Andrea, hay una situación muy particular y yo comparto lo que usted está manifestando y creo que deberíamos de ampliar las definiciones sobre el tema la agricultura y la ganadería, que yo la veo es la energía o el combustible para mover la humanidad, porque sin alimentos no podemos mover o motivar a la humanidad para que pueda crear el nivel tecnológico. Y alguna vez decíamos aquí en Loja, Loja puede ser el Silicon Valley, no solamente por las condiciones geográficas y las ventajas comparativas que tiene esta ciudad y provincia, sino también por la capacidad intelectual de mucha de su población. Entonces, medir esas ventajas comparativas, yo creo que es deber y responsabilidad del Estado Nacional a través de sus funciones y principalmente de candidatos como tú, que estás generando ya una dinámica y una perspectiva de discusión muy diferente sobre el tema, como dijo usted, hay que retornar la mirada al campo. Claro, regresamos la mirada al campo, pero sigue el mismo paisaje. Hay que darle Exactamente. esa ventaja, mi estimada Andrea. Exactamente, y seguimos, o sea, la tecnología sigue siendo el talón de Aquiles de este país. Y no solamente en el tema agricultor, sino que incluso en petróleo y minería no tenemos ni refinerías. Es una locura, o sea, nos hemos puesto todos los huevos en la canasta y algunos de los contratos mineros, no todos, literalmente se nos llevan la tierra entera de los Andes sin pagarnos por las tierras raras o por otros elementos que son mucho más valiosos ahora que incluso el cobre. O sea, no tiene sentido que vendamos las joyas de la abuela para pagar una farra. Si vas a coger las joyas de la abuela, por lo menos que sea para invertir, cómprate una carretilla para vender, aunque sean hamburguesas, ¿no? O sea, es cuestión de economía familiar, básica, de núcleo. Y si eso se replica a gran escala en un país que es netamente agricultor, es a donde vamos a llegar. La tecnología le debe un montón a nuestra agricultura. El gobierno, concuerdo contigo, se ha engordado de tal manera, llegamos a tener 40 ministerios. 40 Sí, mucho. ministerios. Es de terror. Y esos 40 ministerios engordan al Estado, hacen que y se han convertido en la piedra del zapato del emprendedor. Un Andrea, emprendedor no disculpe que solamente le necesita... interrumpa. Sí, Esa gordura del Estado, ese recurso de los funcionarios le está quitando desarrollo al Estado ecuatoriano. Y es en todos los niveles de los estados, tanto provincial, cantonal y parroquiales. sí es. Así es, y es justamente la piedra en el zapato del emprendedor. Porque un emprendedor, en primer lugar, acceder a un crédito es casi imposible. Una vez que accedes al crédito, tienes que correr en el tiempo para poder funcionar, para pagar ese crédito. Y ahí es donde aparece lo local, el Estado y todos a pedirte 500 permisos, a pedirte 500 coimas, Claro. a pedir que saques un papel, le saques una copia, vayas a una ciudad y te escaneen el papel para subirlo en una nube. Por Dios. Entonces, vacuna para arriba y vacuna para abajo. Y eso es lo bueno de representar a la clase sándwich, Pablo, porque la clase sándwich nunca ha estado representada en la política del país. Sí. Siempre tenemos, para nuestra desgracia, o sea, para los de la clase trabajadora, que no somos dueños de nada, pero que tampoco recibimos beneficios del Estado, siempre en la política está el que más lo necesita y necesita un apoyo del Estado, y está bien, en algún momento, cuando alguien lo necesita, es necesario que esté ahí el Estado. Y por otro lado, los grandes intereses, los dueños de las grandes compañías, que está muy bien nacer en cuna de oro, por si acaso, no tiene nada malo, pero ninguno de los dos lados ha salido con su carpeta abajo del brazo a pedir un trabajo, a emprender, a sacar un RUC, a pagar una factura, ninguno de los dos. Entonces, es hora que la clase trabajadora tenga una voz en este zoológico que es la política ecuatoriana y alguien hable por los que nos rajamos el lomo 8 horas trabajando para pagar un IES que nunca usamos, pero que los de arriba se cogen y los de abajo no les alcanza. Entonces, hay que hablar con números, hay que decir por qué hay un Estado que es tan corrosivo para el emprendimiento, para el empleador, para quien quiere salir adelante. Las mujeres son las que más sufren porque somos un país de mujeres emprendedoras a nivel mundial, tenemos el récord de mayor emprendimiento y aún así tenemos que
luchar contra un Estado que lo único que pone son trabas. En ese sentido, Claro. hay mucha confusión de que si somos de izquierda o de derecha, y creo que he sido clara en decir, en el plano económico somos totalmente libertarios. Mientras tú estés vendiendo algo y estés pagando los impuestos, véndelo como quieras, como sea, como puedas. Es lo que más necesitamos, economía sana. Lamentablemente, el tema de la lucha ambiental siempre tiene este sesgo de izquierda, a pesar de que yo no creo que es netamente de izquierda, porque hay que decirlo, la izquierda y la derecha ambas tienen cosas buenas y cosas malas, más unas que otras. Pero el tema de la justicia ambiental, el tema de proteger a los ecosistemas, el tema de tener un país sostenible, lamentablemente siempre me lo ponen de izquierda. Entonces yo digo que soy de centro porque la manera más fácil de explicarlo es total libertad en el tema económico, sí, en el tema social, total libertad, pero por supuesto cuidando los derechos de los más vulnerables y de la naturaleza, de darnos a todos un ambiente sano, porque al final del día, a mí como Estado, también me cuesta más dinero tener a mi gente en la Amazonía con enfermedades catastróficas, con cáncer y con clínicas de diálisis cada dos cantones. Entonces... Claro, hay que hacer presencia del Estado en los territorios. Andrea, tú dices algo interesante, una alternativa libertaria democrática nacida o surgida en el centro de la espiritualidad humana, porque ese es el tema de la gobernabilidad. Es netamente humano, no es únicamente de otros aspectos que lo dicen. Pero tú decías de la clase sánduche y yo digo, cuando tú dices del zoológico, yo digo, claro, aquí políticamente han confundido las cosas sobre el tema Estado y gobernabilidad cuando dicen que el corcel, cuan más brioso es el que puede gobernar, y total no es así. Depende del jinete, hacia dónde lo conduce esa energía del corcel brioso para que ese jinete consiga los objetivos que él está planteando, porque el jinete es el ser humano. Entonces, cuando hablan aquí de los partidos y movimientos políticos, ¿hacia dónde van? No, los partidos y movimientos políticos no son los importantes, son el corcel. Es el candidato el que tiene que llevar hacia la prosperidad del Estado y del territorio y de la población, Andrea. Así es, y con mucho dolor. Puedo decir que los errores aprendidos en la campaña pasada no se repetirán. Si bien quedamos claros los objetivos en la alianza, nunca se habló de cómo llegar a esos objetivos. Y el fin no justifica los medios. Entonces, por más que tú te sientes con un objetivo, muchas veces en el camino te das cuenta que faltó delimitar cuál era el camino para lograr esos objetivos. Y en este sentido, a pesar de las muchas críticas que tomo con mucho cariño, sobre todo de quienes lo dicen de manera de corazón, la crítica de haber continuado este proyecto político con Sociedad Patriótica responde a un proceso de lo más natural. En realidad, con Fernando Villavicencio, quien fue mi binomio el año pasado, la primera lista con la que nos sentamos a conversar fue con Sociedad Patriótica. Luego se toma en el camino la decisión, que en mi opinión fue un error, ir con Construye, porque no quedó claro cómo íbamos a llegar a esos objetivos. Y el resultado de eso fue una bancada de 34 asambleístas dispersos como canguil, sin un líder que los pueda llevar a cabo. Por supuesto, hay que recordar que este proyecto político ha sufrido lo que ningún otro proyecto político sufrió, el asesinato de su líder a puertas de unas elecciones. Claro. Es natural que las personas se sientan que han perdido su líder, por Dios, lo perdimos. Pero el hecho, por ejemplo, de haber puesto, y con mucho cariño, yo tengo una excelente relación con Patricio Carrillo, pero haberlo puesto a Patricio sabiendo que probablemente no se podía sentar, es otra raya más al tigre para una bancada de 34 asambleístas que pudieron haber cambiado la historia de este país y que al final del día terminaron, no todos, pero en mi opinión la mayoría, respondiendo a estas narrativas del grupo A, del grupo B, del grupo C. Entonces, esta alianza es el lugar en el que el Ejecutivo puede estar totalmente independiente de un legislativo que ha tenido literalmente secuestrado al presidente en los últimos años. Venimos incluso de una muerte cruzada. Entonces, para mí es muy importante que ese primer asambleísta sea alguien que haya tenido mucha experiencia, bien parado, que le pueda decir que no a las 3 agendas de impunidad y que al final del día ya tenga una experiencia en la Asamblea Nacional que haya sido positiva. Entonces, a pesar de lo mucho que se critica, debemos recordar que pues con Fernando el año pasado también fue difícil salir bajo la sombra del partido de María Paula Roma, quien él mismo había denunciado poco tiempo antes. Es compleja la política. Comparto contigo que el caballo lo lleva el jinete, pero si el caballo sabe más o menos para dónde es el camino, también se hace más fácil la ida. Y en ese sentido,
Lucio, como asambleísta nacional, tiene muchas propuestas de ley que van totalmente acorde con la reducción de un Estado obeso, con cadena perpetua para los corruptos, con que ya no tengamos asambleístas con grilletes o glosas. Va totalmente de la mano, es coherente. Entiendo que haya una narrativa que se esté posicionando de todos los errores que cometió Lucio Gutiérrez cuando fue presidenta hace 20 años, pero hay que recordar que todos los líderes de los partidos políticos tienen casos de corrupción, a diferencia de Lucio, que no tiene casos de corrupción comprobados. Incluso él estuvo en la cárcel durante 2 meses y luego salió. Y el resto de los partidos políticos tienen líderes que en estos momentos ni siquiera pueden estar en el país, porque tienen algo pendiente con la justicia, otros están prófugos y algunos ni siquiera pueden ejercer su derecho político. Entonces, Claro. es un zoológico, es difícil de encontrar, pero estoy segura que cuando las personas reflexionen de lo difícil que es encontrar un espacio cívico con un partido sano, que haya aprendido sus errores y que no nos esté pidiendo ni compromisos, ni componendas, ni poniéndonos contra los intereses de aquellos que no son parte de este proyecto, ha sido realmente enriquecedor. Y creo que poco a poco el tiempo nos va a dar la razón y la verdad, todas las verdades siempre salen a la luz. Claro, Andrea, y cuando tú dijiste, porque yo te escuché en las declaraciones que tú emitiste cuando estabas conjuntamente con el ingeniero Lucio Gutiérrez dando una conferencia de prensa al pueblo ecuatoriano, no a los medios de comunicación, sino al pueblo ecuatoriano. Tú dijiste, vamos a limpiar la papeleta. Y cuando yo escucho limpiar la papeleta significa idoneidad y probidad. Y cuando escucho de una dama que le dice al Ecuador, vamos a levantar la bandera para luchar por la libertad y la democracia y principalmente por la justicia y limpiar esta papeleta, ¿qué le estás diciendo tú al pueblo ecuatoriano? Que es hora de poder escoger entre las mejores ideas o el mejor sistema que solucione nuestros problemas y no tener que buscar en la papeleta, como decimos acá abajo, el menos ficha. Porque nuestra papeleta electoral se ha convertido prácticamente en la lista de la penitenciaría. Hemos visto cómo estos casos de metástasis y purga ya nos dejan claro cuáles grupos políticos ya no son partidos, son GDO políticos, porque están coludidos, no solamente con los narcotraficantes, sino con los jueces para sacar a estos narcotraficantes y ponerlos en las cárceles donde se convierten en líderes. Y es gracias a ellos que las cárceles ahora son centros de entrenamiento, no centros de rehabilitación. Entonces, es brutal el daño que le han hecho estos GDO políticos, porque es que no son partidos, son GDO políticos que están comprobados en los casos de metástasis y purga, que lo puedo decir con nombre y apellido, son PSC y RC5 con sus personas coludidas. Pero ojo, es que no tienen un pelo de tontos. Y ahora viene con la Liga Junior de la corrupción, porque saben que van a tener un voto de rechazo. Para ejemplo, el alcalde de mi ciudad, Guayaquil, que gana como RC5, pero trabaja con la gente de PSC, y ahora sale con una nueva lista, que es Reto. Se cambiarán de camisetas, se cambiarán la cara, el pelo, pero siguen siendo engranajes de este sistema de corrupción. Entonces, claro que hay que limpiar la papeleta, porque ya esta corrupción no solamente habla de injusticia, no solamente habla de falta de empleo, no solamente habla de falta de oportunidades, de abusos, de robos de terreno, habla de muertes. Son 5.792 muertes violentas el año pasado. Y pregunto yo, ¿cuántas de esas muertes la puso la costa? Entonces, también hay que darse cuenta que la mayoría de la corrupción viene exportada incluso de mi propia ciudad, de Guayaquil, donde hemos dejado que alcaldes, prefectos, concejales, que a sabiendas de a qué grupo de corrupción pertenecen, siguen llegando a los puestos de poder. Entonces, es un jalón de orejas para el electorado, por si acaso también, porque así como criticamos que la izquierda y la derecha en este país ya no existe, y en mi opinión creo que el último debate de derecha e izquierda que tuvo este país fue el de Borja y Febres Cordero, que es una joya invaluable para la política nacional. Realmente lo que se está pidiendo es que voten con conciencia, porque somos parte de la historia, por si acaso. El único día que tenemos más poder que los políticos es el día que votamos, pero no lo ejercemos. Seguimos votando por el menos peor, como decimos aquí abajo, cuando la realidad es que debemos exigir como votantes que en nuestra papeleta no hayan representantes de grupos delincuenciales organizados. Entonces, es el momento de limpiar la papeleta y qué mejor que hayan 2, 3, ojalá 4 candidatos que no pertenezcan a las filas de la corrupción, que vengan a debatir con ideas
y que por supuesto no haya que ir al debate con una carpeta que llegue hasta el techo con los casos de corrupción de quién le depositó a fulanito o si fulanita tiene glosas. Un debate de ideas, un debate de yo propongo este sistema para solucionar el tema de la delincuencia, tú propones este, debatamos ideas. Espero, y sería valiosísimo para el país, poder regresar a tener por lo menos el primer debate de ideas presidencial después de mucho tiempo. Claro, las ideas son las que se debaten, no las situaciones personales o simplemente las fortalezas o ambigüedades de los partidos o movimientos políticos. Como yo dije, son el vehículo que conducen a lo que son los objetivos del Estado, poner un ciudadano, pero que sea decente para que instaure un gobierno decente. Eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano. Pero hay una situación, mi estimada Andrea, pero el exorcismo que existe en el código de la democracia, con ese código es el que va a participar el pueblo ecuatoriano en las elecciones 2025. ¿Qué hacer para bendecirlo y quitarle esa lujuria que tiene el código de la democracia? Pablo querido, creo que ni la sangre de Cristo puede exorcizar ese código de la democracia realmente, y es satisfactorio que haya justamente ese camino muy trazado. Nosotros tenemos clarísimo que el código de la democracia le ha puesto la soga al cuello a la democracia de este país, y muchas personas no comprenden que los partidos políticos son amonestados si no participan en todas las elecciones. Entonces veo mucho y siento el sentir, el pesar de las personas, pero otra vez vamos a tener como 18 candidatos, pero es que los obligan a los partidos a participar, so pena de tener algún tipo de multa, algún tipo incluso tarjeta amarilla. El mismo código de la democracia es el que no permite que los independientes participemos, so pena de que tengamos que utilizar un partido que esté establecido y con todas las firmas. Y es ese mismo código de la democracia el que ha puesto la cantidad de asambleístas que vemos, que ahora sube a 151, y creo que es un sentir nacional que no representan a nada más que a lo peor que tiene este país, porque no representan a nadie. Sí. Definitivamente ese código de la democracia debe cambiar, indistintamente si lo hizo la izquierda o lo hizo la derecha, simplemente no funciona. El planeta cambió después del 2020 y con ese argumento podemos romper el paradigma de quién lo hizo y si es que lo hizo era fulano o mengano del que lo está volviendo a hacer. El mundo cambió en el 2020, el código de la democracia es obsoleto, no funciona, sí, obliga a los partidos a participar así no tengan ni propuesta, ni candidato, ni proyecto. Y eso le ha pasado una factura altísima, no solamente al CNE en tema de presupuesto de campaña, sino a la política del país. Y eso tiene que ser a través de consulta popular. Definitivamente necesitamos una consulta popular, pero no para medir si le cae bien o no al presidente del pueblo, sino para cambiar el código de la democracia. Siempre lo dijimos en campaña con mi anterior binomio el año pasado. Claro. En un año no puedes cambiar el juego, pero sí las reglas del juego. Sí, pero voy a razonar algo que hicimos un comentario después de los sucesos de Fernando Villavicencio y el tema de la parte política y el proceso eleccionario que se vivió, que llevó al poder al actual presidente de la República del Ecuador. Y era en el sentido, mi estimada Andrea, era en el sentido que, por ejemplo, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral, 8 seres humanos, con virtudes y defectos igual que el que está hablando en este momento, un código de la democracia que es insolente e irrespetuoso al pueblo ecuatoriano y principalmente a su forma de expresar, de pensar y también de opinar, en el sentido que pone, para aprobar un partido y movimiento político, yo tengo que aprobar y me presentan firmas. Y razonábamos en el sentido que, por ejemplo, Andrea González está buscando alianzas para dar a conocer su pensamiento político, cuando ella lo que tuvo que hacer es solicitar al Consejo Nacional Electoral la autorización para participar políticamente como fuerza valiente a través del resultado electoral de las últimas votaciones en la cual usted participó como candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador. El razonamiento era la votación electoral que obtuvieron los resultados, la capacidad de poder dividir tanto para el candidato a la presidencia como vicepresidencia y solicitar automáticamente la autorización porque allí estaba la voluntad de un pueblo. Entonces, corregir esas anomalías en el código de la democracia
sí demanda de gente con honor y con virtudes morales y éticas, mi estimada Andrea. Así es, Pablo, pero la experiencia a mí en lo personal me dice totalmente lo contrario. Yo no soy, la verdad es que yo no me siento cómoda en el papel de víctima, no puedo, me cuesta mucho, pero las cosas como son. Yo veo con mucha sorpresa a Diana Tamaín denunciando por violencia de género política a editores de periódicos, cuando hubo una candidata a la vicepresidencia a la cual asesinaron a su binomio y se esperó que sea el CNE y el TCE quienes velen porque la democracia continúe un proceso normal, natural, apoyar a este grupo político que había sido víctima de un asesinato a puertas de un debate. Lo que yo recibí del CNE, Pablo, fueron absolutamente todos los obstáculos habidos y por haber. Se me negó una participación en el debate presidencial, se nos obligó a buscar un reemplazo y a ejecutar todo el proceso de que ese reemplazo sea admitido por el CNE a semanas de una elección. Cuando en el caso del alcalde, con mucha pena, también asesinado en la provincia de Manabí, fue el binomio quien asumió para justamente no lastimar más a ese proyecto político. Entonces, créeme que yo lo último que puedo esperar es que el CNE apoye este proyecto político. Yo lo digo calzón quitado. El presidente Noboa logró sacar su movimiento, sí, pero él tiene muchos más recursos y mucho más poder en territorio. Recordemos que él pasa una segunda vuelta. Para nosotros, constituir ahorita a Valientes como una lista, como una candidatura, es algo que está planificado para las locales del 2027. Por supuesto que vamos a tener el tiempo, pero con el corazón en la mano, Pablo, yo con lo último, con lo que cuento, es con el CNE y con otras mujeres que tienen puestos de poder en la política para que apoyen a una mujer independiente totalmente, que no viene con un gran padrino atrás, que si bien representa los intereses de todos los válidos, no responde a un grupo de interés específico. Soy un poco incontrolable, inmanejable para ellos. Siento que los pongo incómodos y por eso tratan de bloquearnos muchísimo. Fue difícil conversar con la gran mayoría de partidos. Te podría decir que hubo una sensación de que habían poderes muy grandes impidiendo que esta candidatura salga y un poco estamos aplicando la de Don Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal de que avanzamos. Así es, eso dijo Don Quijote y Sancho también se quedó sorprendido, pero igual continuó junto a Don Quijote en sus aventuras. Andrea, diagonal a este set de entrevistas, a este micrófono que estoy formulándote algunas inquietudes que las hemos analizado como periodistas y también el pueblo las manifiesta. Está la sede que dice Fuerza Valiente, Loja, sede provincial. Es tu movimiento. Sí, así es. No, Nosotros, es que Fuerza Valiente nació en diciembre del año pasado. El nombre fue escogido por las muchas personas que forman este movimiento. Yo, dadas las declaraciones y porque realmente es impensable el dolor que pasa a la familia de Fernando, muy a pesar que son varias facciones, yo lo único que exijo es justicia y paz para ellos. Y en ese sentido fue que Fuerza Valiente se cambia a Valientes, pues para no tocar puntos sensibles. Para mí es muy difícil dejar en el completo olvido quien fue mi compañero de lucha política y quien amparó este proyecto político sostenible desde hace más de 4 años, pero respeto y creo que a veces el silencio es más válido que una contestación. En ese sentido, yo, Andrea González, he dejado de utilizar las siglas FB, dada la petición pues, de algunos familiares de quien en vida fue mi compañero de lucha, pero no puedo controlar lo que sucede en las provincias. Y ese nombre nació justamente de las mismas provincias, no fue una idea de Andrea González. Claro. Así que vamos a seguir viendo el tema de Fuerza Valiente. Es algo incontrolable. Fernando es un mártir. Es muy difícil decirle a todo un país que se olvide o borre de su memoria a alguien que realmente ha cambiado la historia. Para mí es doloroso este pasaje. Sabía que había probabilidades de transitar por aquí, pero Fuerza Valiente es de todos. La lucha anticorrupción es de todos y ojalá que todos seamos parte de eso. Creo que vamos a ver diferentes nombres y ya nos pasó en la campaña anterior, había un Fernando así, un Fernando asado, un Andrea así, un Andrea asado, porque no había una línea gráfica a nivel nacional que se haya puesto de acuerdo. ¿Qué es lo que hace esta campaña válida?
Así que sí, valientes, Sí. fuerza valiente y quienes se quieran sumar, porque hay muchos movimientos bajo su propio nombre que se suman a este nuevo proyecto político que le da espacio a todos. No, y hay una circunstancia que me gustaría manifestarla como ciudadano del Estado ecuatoriano. Bueno, hay un decreto presidencial que lo declaró mártir y héroe y patriota a Fernando Villavicencio. Creo que es ya connotación interna de los patriotas del Ecuador. Entonces el nombre ya no es únicamente familiar, sino que es universal del Estado. Y aparte de ello, tengo referencias de que el ideal de Fernando Villavicencio nació en Loja, surgió aquí en Loja el tema político. Y aparte de ello, al haber sido tú candidata como vicepresidenta en esa participación política, creo que tú eres la única heredera de ese ideal, porque claro, las ideas permanecen, los hombres son los pasajeros. Así es, lo aprendimos de una manera muy dura. Las ideas son lo que tienen que quedar. Claro. Y lo digo de corazón, no en ningún sentido de hacerme la víctima, pero mañana se va Andrea y lo importante es que queden sus ideas. Es lo que hemos visto que realmente puede hacer que un proyecto político siga adelante. Quiero ser muy enfática, Pablo, yo no soy el legado de Fernando Villavicencio. Para mí, el legado de Fernando Villavicencio, y respeto otras opiniones, son sus libros, escritos con su puño y letra, con esa arma que él siempre pensó que era la más importante de todas, la pluma. Y por supuesto sus hijos. Pero los libros escritos con su puño y letra de Fernando Villavicencio deberían ser tomados como el verdadero legado. Con mucha pena también, yo opino lo mismo que tú, creo que el legado de Fernando es inmenso, es enorme, es de un país, es de una generación. Con mucha pena veo que haya inconformidad o incomodidad entre que aquellos que incluso ya no participamos en un mismo proyecto político, seamos inspirados por la imagen de un mártir. Creo que es un lugar de dolor desde el que hablan algunas personas y abrazo ese dolor, porque al final del día, Pablo, todavía no terminamos de llorar a quien se fue. Yo perdí a un amigo, perdí a una persona que había sido prácticamente mi mano derecha en este proyecto político que inició mucho antes de participar con él. Pero se habla desde el dolor y en realidad mi posición en esta campaña, dadas las declaraciones, ha sido nombrar lo menos posible a quien inspiró este proyecto para no tocar sensibilidades y ser muy clara que lo único que yo espero es que realmente llegue la justicia para el caso de Fernando, que todavía vemos que sigue siendo parte de la narrativa de ciertas comisiones en la Asamblea que no resuelven absolutamente nada. Siempre estuve en contra de la formación de esa comisión y ahora vemos pues que incluso se prestan para decir que el asesinato de Fernando fue delincuencia común. Están debatiendo que si fue delincuencia común o si fue un asesinato político. O sea, para eso sirven las comisiones en la Asamblea Nacional. Andrea, te voy a leer un pensamiento que lo redacté hace años y hace poco cuando Lyndon me comunica que teníamos la entrevista contigo, completé la frase. Te la leo. No es pregunta, yo quiero tu opinión nada más. La política no es edad biológica, sino sabiduría mental. Y le agregué moral y ética. Es lo que tiene que tener un político. Así es lo que menos vemos, porque coincido contigo, el tema no es la edad. Vemos que personas jóvenes continúan el legado de corrupción de las bandas delincuenciales organizadas políticas a las que pertenecieron. No quiero decir nombres, pero hay algunos jóvenes que son la herencia de incluso sus mismos padres o del sector político al que pertenecieron. Y también hay muchas canas que son muy valoradas en este proyecto porque han sabido darse su lugar. Y qué más valioso que una experiencia donde se haya parado como roca contra una corriente y se esté demostrada. En este proyecto político no estamos buscando perfiles netamente de jóvenes, por supuesto que son bienvenidos, pero aquí las canas son honradas. Soy una persona que en lo personal respeto muchísimo a mis mayores, soy muy familiar. Las personas que me inspiran he tenido el gusto que sean mis propias familias, mi tía abuela, que fue en su momento congresista, mi abuelo, quien me inspiró a esta relación con la naturaleza. Para mí, los mayores, la experiencia
es importante, es única. Sin eso no se puede construir un proyecto político. Así que bienvenidos los jóvenes, pero no es que están salvados. Todos aquí, el que tenga cola de paja, no se sube al barco, punto. No importa qué edad Claro, tenga. no, lo interesante de esto es de que tú, a través de tu imagen y tu oratoria, inspiras a muchas mujeres, a las mujeres que están escuchando aquí en la provincia de Loja, inspiras a muchas. Y eso quiero saber, que les envíes primero un saludo a la gente de Loja que posiblemente vea en Andrea González a la futura presidenta del Ecuador. Encantada de poder representar esa voz, no solo de las mujeres, no solo de los jóvenes, no solamente de la clase trabajadora, no solo de los ambientalistas que buscan la sostenibilidad o del sector agrícola. Es tanta la lista que te das cuenta que los buenos siempre fuimos más, que los honestos somos los que hemos estado poniendo el pecho y el hombro, o muchos detrás de bastidores, para mantener lo poco que ha quedado de la honestidad, de la belleza, de la paz, de la que siempre hemos conocido. Entonces espero poder representar a través de mi voz a todos aquellos que buscamos regresar a este país, a este paraíso que siempre fue, recuperar nuestra calle. Con mucha pena debo decirlo, yo vivo en Guayaquil. Guayaquil es la 8ª ciudad más peligrosa del mundo en estos momentos. Nuestros hijos no van a los parques, nuestros hijos no van a la playa, nuestros hijos ya ni siquiera van a la escuela seguros. Y es esa clase trabajadora, expuesta, sin protección, a la que queremos representar. Las mujeres venimos a la política no solamente para patear el tablero electoral, como dicen, porque para patear prefiero pelotas. La idea es abrir el tablero electoral y abrirlo para que aquellos que tienen soluciones, que saben lo que pasa en su territorio y que tienen clarísimo cuál es el camino a seguir, tengan un espacio y una voz. Así que encantada, pronto estaré por ahí, así que los tamales son pendientes. A ver. Así que yo también acepto sugerencias, por favor, de huecas. Yo no soy No, la reina. te voy a dar una sugerencia al aire. Por favor. A ver. Yo soy la reina de las huecas. No, te voy a hacer una hueca aquí en la radio, SR Radio, Radio Planeta. Te invito yo aquí. Pero Encantada. quiero conversar contigo, o sea, conversamos sobre la economía circular de la gastronomía, y te voy a brindar platos propios nuestros. Tú me dices cuántos, yo te los pongo aquí para que degustes y veas la calidad de gastronomía que tiene nuestra provincia. Tenemos testigos. Sí, hay testigos. Cuenta con ello, mi estimado Andrés. Increíble, Pablo. Realmente, al igual que tú, creo que este país tiene esa herencia culinaria lista para exponenciar y exportar al nivel que... O sea, no tengo nada en contra del ceviche peruano, no me malinterpreten, pero yo creo que nuestro ceviche de Jipijapa le puede hacer una pelea. Entonces, realmente mucho que sacar, mucho que usufructuar de esa economía sana, y queda pendiente esa degustación de platos típicos lojanos. Creo que el viernes viene, Andrea, usted a Loja, o el próximo viernes. Sí, ya por interno te confirmo el día de... Perfecto, no hay ningún problema. Pero estamos confirmados. Cuente con ello. Andrea, ha sido un placer haberte entrevistado y conocer tu forma de pensar, y también la provincia de Loja conoce a través de esta alianza de medios de comunicación qué es lo que piensas sobre el tema político, económico, social y toda la actividad del Estado ecuatoriano. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un gusto conversar. Loja realmente es una inspiración, es un alivio saber que tenemos provincias como Loja donde las cosas están bastante mejor, y hacia allá hay que ir. Un abrazo y quedamos pendientes para esa degustación. Perfectamente, eso es un hecho. Bueno, hemos entrevistado a Andrea González Nader. Ella es posiblemente la candidata del Ecuador. Digo posiblemente porque ya cuando esté sentada la firma en los documentos del Consejo Nacional Electoral, estaremos hablando de la candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Vamos, Lindon, a la pausa comercial para retornar con más informaciones.